Hola y bienvenidos a Espectros del Rizoma. En este vídeo vamos a pensar la serie de Apple TV Severance, en español titulada Separación, a través de los conceptos de la filosofía de Gilles Deleuze. Aviso importante, en este vídeo hay spoilers para las dos primeras temporadas de Severance. Sin más preámbulos, comenzamos con el concepto de simulacro. El concepto de simulacro aparece ya en la obra de Platón, pero son principalmente Gilles Deleuze y Jean Baudrillard los que han desarrollado las dos principales teorías del simulacro. De estas dos teorías, la que mejor puede relacionarse con Severance es la de Deleuze, así que esa es la que exploraremos. Para Deleuze, el concepto del simulacro consiste en que el simulacro es una imagen sin semejanza, ya que ha perdido la semejanza con el original. Esto diferencia el simulacro de la copia, ya que la copia tiene semejanza con su original. En la obra de Platón, dice Deleuze, se distingue a los verdaderos candidatos, las copias de Dios o de la idea, de los falsos, que son simulacros fantasmáticos. El orden moral en el que los hombres son buenas copias de Dios es suplantado por un orden estético en el que los hombres han pecado y ya son solo simulacros de Dios, sin semejanza alguna con él. El modelo de la copia es el de lo mismo, mientras que el modelo del simulacro es el del otro, del que proviene una disimilitud interiorizada. En este sentido, el platonismo eleva a las copias por encima de los simulacros, y su destrucción o inversión conlleva la elevación del simulacro, su afirmación por sobre las copias. El simulacro no es una copia degradada, sino que contiene un poder positivo que niega tanto al original como a la copia, tanto al modelo como a la reproducción. Se produce, por tanto, una simultaneidad de los acontecimientos, una afirmación de todas las series heterogéneas, como en Joyce, y una condensación de las coexistencias. La simulación ya no es falsa, sino un fantasma en sí mismo, la máquina dionisíaca, inseparable del eterno retorno. La simulación es el poder de afirmar el caos, como en el eterno retorno nietzscheano, de modo que hay una gran diferencia entre lo artificial y el simulacro. Lo primero es la copia de la copia, y por tanto perpetúa el orden establecido de modelos y copias, mientras que el simulacro destruye ese orden liberando un caos creativo. Esto podemos relacionarlo con la trama de Severance de forma evidente. En la serie, el protagonista, Mark, es operado en el cerebro para separar, a nivel de su propia memoria, su vida personal y su vida profesional, de modo que cuando se encuentra en un ámbito no sabe ni recuerda nada de lo que le sucede a él mismo cuando está en el otro ámbito. Las primeras preguntas que uno se hace son: ¿cuál es la copia? ¿Cuál es el original? ¿Y acaso no es uno un falso simulacro del otro? La serie juega con esto en todo momento y trata de no dar prioridad a las experiencias de uno sobre el otro. En un principio uno podría pensar que el Mark de afuera es la copia buena y con semejanza del original, porque el de dentro ha sido creado o fabricado, ha representado un renacimiento de Mark. Pero la serie juega con esto y nos indica que puede ser el Mark de dentro de la oficina el más real, aunque no sea el más auténtico. Más aún, desde el momento en que se separaron, al divergir sus experiencias, también empezaron a divergir sus personalidades, como si ya no hubiese un régimen de semejanza entre ellos, o de alguno de ellos con respecto del yo previo a la separación. El Mark del trabajo, llamado el Dentri de aquí en adelante, no se asemeja ni al original que existía antes de la separación, ni tampoco al Mark de la vida personal, al que de aquí en adelante llamaremos el Fueri. Su poder positivo como simulacros es el de negar que haya una copia verdadera o buena, y al mismo tiempo negar la existencia de un original. Tanto el Mark Dentri como el Mark Fueri niegan, con su simple existencia, que haya un original del que han partido, ya que todo ha seguido siendo real para ellos, y no sienten que se haya separado de su versión anterior, sino que solo se han separado del otro simulacro. Los dos Marks, el Fueri y el Dentri, coexisten como simulacros, de modo que ahora Mark es la afirmación de ambas series heterogéneas, no de solo una de las dos, y por lo tanto existen como fantasma, en un eterno retorno, hasta que vuelvan a juntarse las dos identidades. Ha liberado un caos creativo en el que experimenta dos formas de existir cuasi simultáneas. Ha llegado a un punto en el que ninguno de los Marks que hay es una copia buena, es decir, una copia con semejanza respecto del original. Más aún, en la segunda temporada, Mark se hace una operación para rejuntar sus memorias en una sola identidad, que abarque tanto lo que ha vivido como Dentri como lo que ha vivido como Fueri. Con este proceso,
la lógica del original se complica, pues el resultado no es una vuelta al origen, sino una especie de síntesis disyuntiva, como diría Deleuze, en la que ahora es el simulacro de dos simulacros, el origen se ha vuelto múltiple, y la cuestión es si se puede crear una unidad a partir de esa multiplicidad, tema también muy deleuziano. Marx experimenta sus dos yos como dos fuerzas internas que colisionan y que se afectan mutuamente, dos fuerzas activas, como diría el Deleuze nietzscheano, y con ellas se da un nuevo nacimiento, aunque siga obsesionado con las mismas cosas que antes, como encontrar a su mujer viva, a la que creía muerta, y desentrañar los misterios que esconde la empresa para la que trabaja, Lumon. Otro concepto de Deleuze que podemos relacionar con Severance es el de las sociedades de control, que el filósofo elabora en el epílogo de su libro sobre Foucault, titulado Postscriptum sobre las sociedades de control. Deleuze argumenta que Foucault describió acertadamente el funcionamiento de las sociedades disciplinarias, cuyo apogeo se sitúa a principios del siglo XX, al explicar el paso del individuo de un círculo cerrado de disciplina a otro, el colegio, el cuartel, la cárcel, el hospital. Pero para Deleuze, las sociedades disciplinarias son nuestro pasado inmediato, lo que estamos dejando de ser. Todos los centros de encierro atraviesan una crisis generalizada: cárcel, hospital, fábrica, escuela, familia. Todos requieren constantes reformas, lo que indica que hemos pasado a las sociedades de control, término que Deleuze toma prestado de William Burroughs. Deleuze nos advierte que ante el control no hay lugar para el temor ni para la esperanza, solo cabe buscar nuevas armas. Deleuze describe la lógica de las sociedades de control. Mientras que los centros disciplinarios son moldes, los controles son una modulación, un molde autodeformante. Mientras que en la fábrica las fuerzas interiores debían alcanzar un equilibrio, lo más alto posible para la producción y lo más bajo posible para los salarios, ahora esta ha sido sustituida y relegada a la periferia o al tercer mundo por la empresa, que es un alma, es etérea. De modo que en la empresa el salario se vuelve una modulación específica regida por una supuestamente sana competición entre individuos y contra uno mismo. En las sociedades de control nunca se termina nada, uno siempre está volviendo de la empresa a la formación y viceversa. Mientras la disciplina siempre fue individualizante y masificadora, a la vez, en el control ya no estamos en el dualismo individuo-masa. Los individuos devienen individuales y las masas bancos de datos o indicadores estadísticos. El control se define por contraseñas, mientras la disciplina se compone de consignas. El dinero en la disciplina obedecía al patrón oro, mientras que en el control solo remite a intercambios fluctuantes y modulaciones que intervienen en una cifra. Deleuze especifica que el hombre de la disciplina era un productor discontinuo de energía, pero el hombre del control es más bien ondulatorio, permanece en órbita, suspendido sobre una onda continua. Deleuze explica que a cada sociedad corresponde un tipo de máquina, de las máquinas energéticas de las disciplinas, con su riesgo de sabotaje, a las máquinas informáticas y ordenadores del control, con su riesgo de piratería y virus. Si a la disciplina le correspondía el capitalismo de producción, al control corresponde el capitalismo de servicios. Deleuze se lamenta: el departamento de ventas se ha convertido en el centro, en el alma, lo que supone una de las noticias más terribles del mundo. Ahora, el instrumento del control social es el marketing. Y concluye que de esta forma el control es continuo e ilimitado, de modo que el hombre ya no está encerrado, sino endeudado. En cuanto al programa de las sociedades de control, Deleuze explica los cambios que indican el cambio hacia el control en todas partes. Las penas sustitutivas en la cárcel, la formación continua en la educación, la medicina de control de enfermos potenciales en el hospital, etc. Nada explica mejor el control como aquello que Félix Guattari, su buen amigo, imaginaba: una ciudad en la que cada uno podía salir de su apartamento, de su casa o de su barrio gracias a su tarjeta electrónica, individual, mediante la que iba levantando barreras, pero podría haber días u horas en las que la tarjeta fuera rechazada. Lo que importa no es la barrera, sino el ordenador, que señala la posición, lícita o ilícita, y produce una modulación universal. Lo primero que podemos relacionar de todo esto sobre el control con la serie Severance es su setting habitual, las oficinas de la empresa Lumon. Que el control es fundamental en cómo funciona la empresa es evidente, empezando por las tarjetas de los trabajadores, que les permiten acceder a ciertos ascensores y a ciertas zonas de la oficina, pero no a otras. Al tratarse de una corporación gigantesca, encapsula a la perfección las características del control. Sospechamos que la empresa se dedica a muchas cosas, aunque no nos lo aclaran claramente en la narrativa.
pero lo que sí vemos a menudo es la continua y controladora campaña interna de marketing de la empresa, con la que intentan motivar a los empleados y controlar su noción de lo que están haciendo y de para qué sirve todo, como con los pósters y cuadros con claros mensajes subliminales que hay por las oficinas y los pasillos. La empresa no solo pretende tener un alma y ser etérea, sino que tiene su propia religión y su propia mitología, construidas en torno al fundador de Lumon y a sus presidentes. El fundador hasta ha dejado como parte de su legado y visión espiritual y moral dos listas, una de 9 principios básicos que deben perseguirse como virtudes y otra de los 4 temperamentos a modo de tentaciones que se deben superar y contrarrestar. Los empleados que se han hecho la operación para separar su memoria personal de la del trabajo se han convertido efectivamente en individuales. Una parte de ellos es la única que existe en el lugar del trabajo y solo contiene parte de lo que ellos son. Por supuesto, los empleados trabajan con ordenadores, para los que se ha escogido una estética retro, que los hace parecer máquinas más amables y curiosas que otra cosa. El trabajo que realizan consiste en seleccionar unos números que les den una sensación extraña de desconfianza de entre un mar de números. Ninguno de los empleados separados en su memoria sabe para qué sirve su trabajo y ni cuál es su finalidad, pero Mark, como jefe de departamento, les dice a los otros: este trabajo es misterioso e importante. El control de la información, de quién tiene acceso a qué información, es omnipresente en la empresa Lumon. La planta en la que trabajan los empleados con memoria separada tiene un jefe de departamento, cuyo puesto primero ocupa la señora Cobell y posteriormente el señor Milchick. Esta figura existe para mantener la disciplina entre los empleados, en caso de que estos hagan lo que no deben. Por ejemplo, cuando se adentran por las oficinas o zonas en las que no se supone que deben conocer, o cuando intentan infligirse daño a sí mismos. Además, Milchick organiza fiestas y eventos en la oficina para que los empleados, así como vigila su grado de productividad cada día. La transición de la disciplina al control puede percibirse mejor en la segunda temporada, cuando desaparecen las cámaras de la oficina para que los empleados piensen que ya no están siendo observados, de modo que ya no es vigilancia disciplinante. Pero se revela que hay una sala de control desde la cual monitorizan cada ordenador de cada empleado, demostrando que sigue existiendo una vigilancia del control. Pero hay una escena que ejemplifica a la perfección la transición de la disciplina al control, cómo la disciplina se diluye en favor de un sistema de control mucho más efectivo. Es en el segundo episodio de la primera temporada y muestra cómo Haley, una de las empleadas con memoria separada, decide salir de la oficina por una puerta que da al exterior. Cada vez que sale por ella, se encuentra fuera a Milchick, quien la anima amistosamente a volver a entrar en la oficina, a lo que la Fury de Haley accede una y otra vez, solo para volver a entrar en la oficina, por la misma puerta, y darse cuenta otra vez de que ha hecho afuera lo que no quería hacer dentro, es decir, volver a la oficina. Esta curiosa escena repetitiva nos evidencia que es el control el que está funcionando para mantener a Haley en la oficina, haciéndola volver, y ya la disciplina se ha vuelto innecesaria y obsoleta. En otra escena del séptimo episodio de la segunda temporada, Milchick hace algo parecido con Gemma, la exmujer supuestamente muerta de Mark, y que también tiene la memoria separada, cuando ésta consigue escapar de su zona de la oficina y entrar por un ascensor al que no se supone que tiene acceso en la planta en la que trabaja Mark. En ese momento, Gemma ya solo tiene su memoria de Dentry, no de Fury, y accede amablemente a volver por donde ha venido, sin recordar que estaba buscando a Mark. Otra vez el control haciendo que la disciplina sea casi innecesaria. Otro concepto de Deleuze, desarrollado en su colaboración con Félix Guattari en 1000 mesetas, que puede relacionarse con la serie de Severance, es el de rostridad. Para Deleuze y Guattari, la rostridad se conforma de dos polos, el de la significación, efectuado en una pared blanca, y el de la subjetivación, efectuado en dos agujeros negros cosmológicos, los ojos. Funciona de modo que la pared blanca de significación es agujereada por los agujeros negros de la subjetivación periódicamente, conformando lo que venimos a llamar una cara. Deleuze y Guattari escriben: los rostros concretos nacen de una máquina abstracta de rostridad, que va a producirlos al mismo tiempo que proporciona al significante su pared blanca, a la subjetividad su agujero negro. Una cara no es algo que se es, ni que se tiene, sino algo que se lleva, como una máscara petrificada y expresiva,
un cúmulo de expresiones interiorizadas que la hace manifestarse. Uno no nace con una cara, sino que la cara preexiste a uno mismo, y hay que amoldarse a ella, o darle expresión a un cierto tipo de poder en la cara, que es la construcción de binarismos y diadas. La cara alberga la pasión y el afecto. La cara tiene dos modos, el de ser reconocido o no, decir sí a una cara o decirle no, amigo o enemigo. Todo se codifica en un dualismo, se construye una binarización. De modo que la dimensión política está intrínsecamente investida sobre la formación de la cara como concepto, es decir, de la rostridad. Deleuze y Guattari dicen: el rostro no es universal, ni siquiera es el del hombre blanco. El rostro es el propio hombre blanco, con sus anchas mejillas blancas y el agujero negro de los ojos. El rostro es Cristo. El rostro se juzga en función de un rostro neutro y perfecto, el rostro de Cristo, y todo se organiza y se jerarquiza y se estructura en relación a la proximidad o a la semejanza con este rostro. El poder normalizante de la cara, que inicia una secuencia de parar o seguir, de amistad o enemistad, de reconocimiento o extrañez, es innegable. Las cualidades no conformantes de la cara siempre generan una sensación que viene de la fuera, que hace extraño nuestro mundo. La cara es entendida como individualizante, uno es su cara. La relación de uno con otros es la relación de tu propia cara con un mar de caras, con un océano de caras, en el circuito social global. Deleuze y Guattari dicen que la cara, en las sociedades primitivas, no existía como concepto. Eran sociedades sin caras. Es con la cristianización de la cara, como concepto, cuando se produce la cara en su modo binario imperialista. La rostridad es imperialista porque reduce el rol de la cara a un mecanismo binario de aceptación y negación, de reactividad y de absorción. La pared blanca absorbe o repele las fuerzas, las intensidades y los afectos, mientras que los agujeros negros succionan o dejan escapar a las fuerzas de la subjetivación, es decir, al centro y al margen, el interior y el exterior. Mientras la pared blanca es la construcción de una cara, los agujeros negros son su desintegración, su deshumanización. El rostro se mueve siempre entre estos dos polos. Deleuze y Guattari concluyen: la inhumanidad primitiva, la del pre-rostro, es toda la polivocidad de una semiótica que hace que la cabeza pertenezca al cuerpo, a un cuerpo ya relativamente desterritorializado, en conexión con devenires espirituales animales. Más allá del rostro, todavía hay otra inhumanidad, no la de la cabeza primitiva, sino la de las cabezas buscadoras, en las que los máximos de desterritorialización devienen operatorios, las líneas de desterritorialización devienen positivas absolutas, formando devenires nuevos extraños y nuevas polivocidades. Este concepto de Deleuze y Guattari de la rostridad se puede explicar a través de una escena muy significativa y repetida en la serie, la de la llegada del ascensor. Cuando los empleados entran y salen del ascensor, suena una señal que indica que han hecho la transición de su dentri a su fuori, o viceversa. Esta transición mental de los personajes es representada visualmente de forma magistral. A nivel cinematográfico se utiliza un travelling compensado, también conocido como dolly zoom o efecto vértigo. Mientras la cámara se aleja de los objetos, el zoom se acerca, creando un efecto desorientador, pero con un gran cambio de perspectiva, que conlleva un cambio en el afecto que produce el personaje. En un par de segundos pasamos de ver una cara, un rostro, a ver otro, aunque siga siendo el mismo. La forma del rostro cambia debido a este efecto de cámara. Cuando hacen la transición de fuera a adentro, la cara se estrecha a lo ancho y se alarga a lo vertical. Es como si la cara del personaje cuando está fuera fuese más redonda, más apacible, más amigable, y se volviera una versión más estricta y estirada y formal de sí mismos cuando entran en la oficina. La pared blanca se vuelve más reflectante, de modo que todo les afecta, como si todo lo viviesen por primera vez, como si todo fuese importante dentro de la oficina. Mientras afuera, sus ojos son los que cobran mayor relevancia, están cada uno más ensimismado, en su propio agujero negro. Mark, Irving, Haley y Dylan, todos viven en su agujero negro, en el exterior de la oficina. Hay otro texto de Deleuze que parece a priori muy relevante para pensar la serie Severance, que es el de El misterio de Ariadna. En él, Deleuze contrasta a los personajes de Teseo y Dioniso en su relación con el laberinto. Teseo es el héroe, el personaje heroico, que es hábil para descifrar enigmas, para frecuentar el laberinto y para vencer al toro, el Minotauro. Es como el hombre superior de Zaratustra de Nietzsche.
Su espíritu de seriedad, su pesadez, su afición a llevar cargas, su desprecio por la tierra, su incapacidad para reír y para jugar, y su propósito de venganza le definen. El hombre superior es la crítica de Nietzsche al humanismo, que pretende perfeccionar al ser humano. Pretende afirmar, pero presenta de la afirmación una caricatura, un ridículo disfraz. Cree que afirmar es llevar, asumir, soportar una prueba, tomar el peso de una carga. La positividad la evalúa según el peso que soporta. Confunde la afirmación con el esfuerzo de los músculos tensos. El hombre superior es como el asno y el camello, bestias del desierto, que saben soportar su carga pesada. Teseo vence al Minotauro, siendo el hombre superior, pero aún así es muy inferior al toro. El toro es el que de verdad afirma la vida, porque la vida no es cargar, sino desligar, liberar, descargar. Los valores nuevos de la vida hacen de la vida lo ligero y lo afirmativo. El toro, que es Dioniso, es la bestia que afirma la vida, desde el fondo del laberinto. Teseo es en realidad la negación de la vida, la fuerza reactiva, la mala conciencia, el nihilismo y el resentimiento. El hombre superior necesita del conocimiento, quiere explorar el laberinto. Deleuze añade, pero el conocimiento es solamente la máscara de la moralidad, el hilo del laberinto y el hilo moral. Siempre quiere matar al toro, es decir, negar la vida, reducirla a sus fuerzas reactivas. Ariadna, amando a Teseo, participa de la negación de la vida y expresa el resentimiento. Es su hilo el hilo de la moralidad, que nos ciñe a saber dónde estamos siempre, y para qué hacemos todo, a qué órdenes servimos, a qué fuerza reactiva obedecemos. La negación entonces se convierte en afirmación, el nihilismo deviene su contrario. Bajo la caricia de Dioniso, el alma deviene activa. Con Teseo, Ariadna era pesada, pero con Dioniso se aligera, ha llegado la verdadera afirmación. Para Nietzsche, Teseo no era un verdadero griego, era un alemán, era Wagner. Deleuze escribe, transmutación de Ariadna en la proximidad de Dioniso. Ariadna es el ánima, que corresponde al espíritu que dice que sí. Dioniso es la primera afirmación del ser. Ariadna es la segunda afirmación, o el devenir. El toro ha devenido el propio laberinto, y el laberinto es como un oído, el oído laberíntico. Pasar de Teseo a Dioniso es para Ariadna cuestión de salud y de curación. Para Dionisos también. Dionisos tiene necesidad de Ariadna. Dioniso es la afirmación pura. Ariadna es el alma, la afirmación desdoblada, el sí que responde al sí. En este sentido, el eterno retorno es el producto de la unión de Dioniso y Ariadna. Deleuze termina el texto de la siguiente forma. Ser del devenir, el eterno retorno es el producto de una doble afirmación, que hace volver lo que se afirma, y no hace devenir más que aquello que es activo. Ni las fuerzas reactivas ni la voluntad de negar retornarán. Son eliminados por la transmutación, por el eterno retorno que selecciona. Ariadna ha olvidado a Teseo. No es más que un mal recuerdo. Teseo jamás volverá. El eterno retorno es activo y afirmativo, es la unión de Dioniso y Ariadna. Es por lo que Nietzsche lo compara, no solamente la oreja circular, sino también con el anillo nupcial. El laberinto es el anillo, la oreja, el eterno retorno mismo. Es aquello que es activo y afirmativo. El laberinto no es más que el del conocimiento y la moral, sino el de la vida y del ser como viviente. En cuanto al producto de la unión de Dioniso y Ariadna, este es el superhombre o el superhéroe, lo opuesto al hombre superior. Lo monstruoso, lo irracional, no es algo que hay que negar matándolo, hay que afirmarlo. El laberinto no es opresivo para el monstruo, sino que es liberador. Lo vive como un juego ligero que se puede experimentar de forma completa y afirmativa. Deleuze, con esta teoría sobre el mito de Ariadna, está respondiendo claramente a Bataille. Bataille enfatiza los valores de desilusión y absoluta disipación personal en la idea de soltar el hilo de Ariadna por parte de Teseo. A Deleuze le desagrada el lenguaje religioso y dialéctico de Bataille y su interpretación del mito de Ariadna como una pérdida absoluta. Para Deleuze, el misterio de Ariadna es la afirmación doble de la vida y del devenir. Puede que en lo que estén de acuerdo Bataille y Deleuze es en que el llevar lo heroico a su máxima afirmación, a un límite existencial, es lo mismo que afirmar la monstruosidad de nosotros mismos. De modo que el héroe verdadero es Dioniso cuando se junta con Ariadna y afirma el devenir. Si a Bataille le interesa cuando lo heroico se vuelve monstruoso, a Deleuze le interesa cómo lo monstruoso se vuelve heroico. Es imposible no pensar inmediatamente en las oficinas de Lumon, que son laberínticas a más no poder, eternos pasillos con giros y bifurcaciones infinitas. Los empleados hasta tienen mapas para saber cómo llegar a distintos sitios, que sirven como una especie de hilo, que les mantiene lúcidos en sus aventuras por las oficinas.
Mark, particularmente, parece haber encarnado tanto a Teseo como a Dioniso, ya que a veces le hemos visto convencido de sí mismo, con una misión, con una carga sobre sus hombros, pero otras veces le hemos visto disfrutando de su propio viaje, perdido en el laberinto, afirmando su propio yo interno al laberinto. Puede ser que la figura de Ariadna en esta serie haya sido dividida en dos personajes. Gema, la exmujer, es la Ariadna de Teseo, mientras que Heli es la Ariadna de Dioniso. Mientras Gema le da pistas a Mark de que se han conocido en el pasado, o al menos eso es algo que él percibe, ella se mantiene alejada en todo momento. Heli, sin embargo, se embauca junto a Mark en la aventura de averiguar qué misterios esconde el laberinto de las oficinas Lumon. Esta división de Ariadna en los dos personajes es perfectamente encapsulado por la escena final de la segunda temporada, cuando, tras haber rescatado a Gema como un auténtico héroe, ante monstruos como Drummond y ante toda adversidad, siendo además una carga que no quería soportar el propio Mark Dentry, ya que es algo que solo deseaba el Mark Fury, Mark, sin embargo, decide volver con Heli, salir corriendo y seguir disfrutando del laberinto, seguir afirmando su propia vida como Mark Dentry, devenir algo nuevo junto a su Ariadna particular, en vez de volver a su vida ordenada, su hilo moral externo. En ese momento final de la segunda temporada, Mark tiene que decidir si ser el hombre superior, Teseo, la versión heroica de sí mismo, si ser el Minotauro, Dioniso, la versión monstruosa, imperfecta, exuberante y afirmativa de sí mismo. A todos los efectos parece haber elegido ser Dioniso, independientemente de que no le vayan a dejar disfrutar de ello demasiado los monstruos superiores que han creado el laberinto, es decir, Lumon. Un último tema de la obra de Deleuze que es relacionable con la serie Severance es el concepto del barroco. En su libro El pliegue, Leibniz y el barroco, Deleuze elabora una teoría a partir de la obra de Leibniz sobre el barroco como constituido fundamentalmente por pliegues. Deleuze explica las características principales del barroco, los pliegues de la materia, los repliegues del alma, que conforman juntos los dos pisos del edificio barroco, el principio de razón suficiente y la proliferación barroca de los principios, el concepto de incomposibilidad y su relación con la individualidad y la libertad, el concepto barroco de acontecimiento, la percepción en los pliegues y la generación de una nueva armonía en el barroco. Toda esta teoría nos indica que una historia como la que cuenta la serie Severance no puede sino definirse como barroca, tanto en el fondo como en la forma. Vamos a verlo con algunos ejemplos en los que relacionaremos los elementos de la filosofía barroca con aspectos de la serie. Para empezar, Deleuze dice que el barroco inventa la obra o la operación infinitas. El problema no es cómo acabar un pliegue, sino cómo continuarlo, hacer que atraviese el techo, llevarlo hasta el infinito. La de Severance es una narrativa barroca, pues todo está plegado, cada trama plegada sobre las otras, y contiene las otras replegadas dentro de sí. El pliegue de la trama, para rescatar a Gema, se despliega sobre el pliegue de la trama en la que los empleados quieren descubrir para qué sirve su trabajo. La trama de Mark Fury se pliega sobre la de Mark Dentry y viceversa. Unos misterios en la trama, como la aparición de una sala con cabras, se pliega sobre otros misterios, como el sentido de los cuadros en los pasillos. Los empleados y los dirigentes de Lumon están todos plegados, de algún modo, sobre Mark. El mundo creado por la empresa Lumon es barroco, pues en él cada mónada, cada alma, cada empleado, expresa ese mundo en su totalidad, pero solo expresa claramente una porción de él. Es decir, cada empleado, singular, expresa totalmente el mundo de Lumon, pero solo conoce con claridad una pequeña parte de él. La realidad de Lumon funciona como el binomio barroco de fondo-maneras, no con el clásico aristotélico de formas y esencias. El fondo sombrío de la empresa está siempre presente, como lo desconocido, mientras la empresa tiene muchas formas de manifestarse, muchas maneras de ser, en función de cada departamento, de cada función, o por ejemplo, con los distintos tests que le hacen a Gemma. Deleuze escribe: ese es el segundo aspecto del manierismo, sin el cual el primero quedaría vacío. El primero es la espontaneidad de las maneras, que se opone a la esencialidad del atributo. El segundo es la omnipresencia del fondo sombrío, que se opone a la claridad de la forma, y sin el cual las maneras no tendrían nada de dónde surgir. Otra característica del barroco es la proliferación de principios, el gusto extremo por los principios. Esto se ve reflejado en la lista de valores principales de la empresa creada por el fundador, Kierigen, que es como una lista de principios que deben seguirse, y hasta los nombres elegidos para esta lista son un tanto barrocos.
Pero otro aspecto fundamental del barroco y que colinda con los temas de la serie es el de lo incomposible. Deleuze escribe: se llamará incomposibles 1. A las series que divergen y que por lo tanto pertenecen a dos mundos posibles. 2. A las mónadas, cada una de las cuales expresa un mundo diferente del otro. Es decir, que a partir del momento en el que el Mark Dentry empieza a vivir una serie de acontecimientos distintos de los que vive Mark Fury, ambos son incomposibles el uno con el otro. Poseen dos almas distintas, pues, aunque parten de un mismo fondo sombrío, son dos maneras distintas de existir de Mark. Cada uno expresa un mundo distinto, incomposible con el mundo del otro. Mark Dentry ama a Heli y quiere un futuro con ella. Mark Fury ama a Gemma y quiere retornar con ella a su vida pasada, o llegar a una nueva versión de esa vida pasada. Tenemos, de hecho, dos individuos dentro de un mismo cuerpo. Se ha roto el orden barroco por el cual cada mónada, cada alma, tiene una fachada, un cuerpo, en una correspondencia de uno a uno que no puede romperse, porque ambos pisos están plegados el uno sobre el otro, están atravesados por el mismo pliegue. Deleuze añade: Dios elige entre una infinidad de mundos posibles, incomposibles los unos con los otros, y elige el mejor, o aquel que tiene el máximo de realidad posible. Quizás el Mark Dentry ha roto este orden por el cual se elige el mejor mundo, al haber elegido dar realidad a su versión, cuando es la que a priori tiene menos carga de realidad, ya que la vida de Mark Dentry ha sido muy corta, apenas de 2 años, comparada con Mark Fury, que lleva toda una vida existiendo. La vida de Mark Dentry no es prolongable al mismo tiempo que la de Mark Fury. Existen en series divergentes y mundos incomposibles. Un individuo es la actualización de singularidades preindividuales. Y ambos Marks han actualizado distintas singularidades preindividuales, distintos amores, distintas pasiones y distintos afectos. Deleuze argumenta que el barroco introduce un nuevo tipo de relato en el que, según los 3 caracteres precedentes, la descripción ocupa el lugar del objeto, el concepto deviene narrativo y el sujeto punto de vista, sujeto de enunciación. En Severance vemos cómo los protagonistas se basan en sus descripciones de lugares para saber cómo llegar a ellos. El concepto mismo de la empresa ha devenido narrativo, algo que se desenvuelve con los acontecimientos. Y los sujetos, como con su protagonista Mark, no son más que su punto de vista, que además se ha desdoblado en 2. Esto se evidencia en la escena del último episodio de la segunda temporada, en la que Mark tiene una conversación consigo mismo a través de una cámara de vídeo. El contraste de los puntos de vista de Mark Dentry y Mark Fury deriva en un enfrentamiento, en el que Mark Dentry acaba desconfiando de Mark Fury, porque quiere utilizarle y borrarle, y Mark Fury acaba frustrado e indignado con Mark Dentry por no colaborar con él. Una última relación de Severance con el barroco podemos inferirla a partir de una breve mención de Deleuze a la teoría de Walter Benjamin sobre la alegoría en el barroco. Deleuze escribe: con Walter Benjamin la comprensión del barroco da un paso decisivo, al demostrar que la alegoría no era un símbolo fallido, una personificación abstracta, sino una potencia de figuración completamente diferente de la del símbolo. Combina lo eterno y el instante, casi en el centro del mundo, pero la alegoría descubre la naturaleza y la historia según el orden del tiempo, convierte la naturaleza en historia y transforma la historia en naturaleza, en un mundo que ya no tiene centro. Pues bien, quizás nos equivocamos cuando interpretamos aspectos de la serie como símbolos, y sería mejor pensarlos como alegorías. Las cabras no son una referencia simbólica a su concepto eterno y al instante de su sacrificio, sino una alegoría en la que la naturaleza se adentra en la historia de la empresa Lumon, y la historia de los protagonistas se transforma en naturaleza, evidenciando un mundo sin centro. Otro ejemplo es el cuadro del último episodio de la segunda temporada, titulado La exaltada victoria de Cold Harbor, en el que se muestra a Mark Dentry terminando el misterioso archivo final de su trabajo, acompañado de todos los que han participado de su consecución. Todo el cuadro es una alegoría sobre la serie y su trama, con el posicionamiento de cada personaje cuidadosamente elegido. Y quizás es la propia serie Severance la que es, en general, una gran alegoría, aunque su fondo sombrío nos impida ver su sentido completo. Con esto, llegamos al final de nuestro intento de pensar la serie Severance a través del pensamiento de Gilles Deleuze. Espero que sea un vídeo fructífero para los fans de la serie. Ya sabéis, si os ha gustado, darle a like y suscribiros. Un saludo de Espectros del Rizoma.